Mucha bendición. Abra su Biblia en Marcos capítulo 8. Esta tarde usted vino para escuchar la mejor noticia. Y el tema de esta tarde es: ven a Jesús y muere a ti mismo. Es un título bastante sugestivo, por decir lo mínimo. Ven a Jesús y muere a ti mismo. Hay tres temas recurrentes en el libro de Marcos que hemos estado viendo durante estos meses. Hemos estado hablando de quién es Jesús, o sea, el establecimiento de su identidad. Hemos estado hablando al respecto de por qué vino Jesús, o sea, cuál era su misión. Hemos estado hablando también de cómo responder nosotros a su llamado. Ustedes van a ver estos tres temas en el pasaje de esta tarde, a medida que continuemos enfocados en nuestra respuesta a quién es Jesús y en lo que Él ha hecho. La semana pasada vimos que cómo llegar a Jesús. Venimos como niños, lo que significa decir que venimos por gracia absolutamente dependiendo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La vida que usted y yo tenemos hoy no tiene nada que ver con lo que nosotros pudiésemos haber hecho. Todo está justificado, todo está explicado en lo que Jesús mismo vino a hacer por cada uno de nosotros. Qué bueno volver a verlos. Bienvenidos. ¿Ya les dieron la bienvenida a ustedes? Sean bienvenidos una vez más. Qué alegría tenerlos aquí. Ahora vienen con retoño y todo. Qué bendición. Sean bienvenidos una vez más. Me alegro mucho que estén aquí. Estos son unos hermanos que no había visto de hace algunos meses y me bendice verlos aquí en la casa del Señor nuevamente. Estaba diciendo que es importante que nosotros recordemos qué es el contenido del libro de Marcos. Hablábamos de que hemos aprendido en el libro de Marcos quién es Jesús. Hemos hablado de su misión. Hemos hablado también de cómo debemos responder al llamado que Él nos hace. Y en esta tarde vamos a hablar sobre discipulado. Diga conmigo, discipulado. Seguir a Jesús significa que Él es el primero y yo soy el segundo. Ser un discípulo significa que Jesús es primero y yo soy después. En otras palabras, yo quiero confesarles a ustedes, quiero ser muy vulnerable esta tarde delante de ustedes. La confesión que les quiero hacer, y yo creo que algunos, si no todos, se van a identificar conmigo, pero yo por naturaleza soy un hombre egoísta. No sé cuántos de ustedes se identifican con eso. La mayoría de nosotros nos cuesta mucho ceder, nos cuesta mucho darle lugar a otros, nos cuesta mucho, en otras palabras o palabras cristianas, nos cuesta bajarnos del trono y dejar en el trono a Jesús. En otras palabras, nosotros por naturaleza somos personas egoístas, somos personas que pensamos antes en nosotros que antes de pensar en otros, antes de pensar inclusive en las personas con las cuales convivimos todos los días en nuestros hogares. El tema de hoy, como les dije, es al respecto de discipulado, pero hay una frase que yo quiero que usted repita conmigo. No se trata de mí. Diga conmigo, no se trata de mí. El discipulado, para ser entendido, tenemos que aprender a que la vida en general is not about me. No es al respecto de mí. La vida en general no se trata solo de mí. La gran mayoría de personas que luchan con la autoridad espiritual o cualquier género de autoridad son personas que tienen un alto concepto de sí mismos, un alto concepto en donde nadie es superior a ellos, nadie es mejor que ellos o nadie puede ejercer ningún tipo de influencia sobre ellos.
porque están basando sus vidas en que todo gira alrededor de ellos. En nuestro caso, sin Cristo Jesús, nosotros éramos exactamente eso. Todo giraba alrededor nuestro, hasta que venimos a entender que las cosas no giran alrededor nuestro, todo gira alrededor de Jesús. Diga conmigo, todo gira alrededor de Jesús. Todo es about Jesus. Todo es al respecto de Jesús. Jesús, para Él las cosas existen, por Él las cosas fueron creadas. Todo lo que existe es para Él, es en Él y por Él. Abra su Biblia entonces en Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33. A Marcos capítulo, le dije Marcos capítulo 8, versículo 31 a 33. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuera rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuera muerto y que resucitara a los 3 días. Y lo dijo claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Presten atención a esta palabra, reprensión. Comenzó a reprenderlo, pero volviéndose al ver a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de mí, Satanás, porque no estáis puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow, qué fuerte reprensión de parte de Jesús hacia Pedro. Jesús dijo claramente que era importante que Él, el Hijo de Dios, para poder completar su misión, para poder llevar a cabo la misión que el Padre le había dado, era importante que Él sufriese, que Él sufriera en lugar suyo y mío. El sufrimiento de Jesús, vamos a verlo en la semana que le llamamos la Semana Santa. Vamos a ver el calvario que Jesús pasó. Pero para darles una idea, el sufrimiento de Jesús, no sé si usted alguna vez se ha hecho una cortada en su piel. Las mujeres haciendo guisos, las mujeres en la cocina, con frecuencia se cortan los dedos, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Y los hombres también, que intentamos cocinar, a veces también nos ha pasado que nos cortamos un dedo o nos cortamos algo en la piel. Un corte regular de una mano, de un dedo, lleva cierto sentido en el corte. Pero dice la Biblia que cuando Jesús fue muerto y fue atravesado por lanzas que eran afiladas, Él fue atravesado, lo que significa decir que pasó de un lado a otro sus heridas. No fueron esas heridas superficiales que uno se hace en la cocina cuando uno cocina. Fueron heridas intencionalmente hechas con gravedad. Fíjese bien en mis palabras, intencionalmente con gravedad. No llevaban la intención de hacer un rasguño, de hacer una pequeña laceración, sino eran literalmente, llevaban la intención de causar daño mortal. Ese tipo de sufrimiento era necesario que Jesús pasara. Mas sin embargo, Pedro se atreve a reprender a Jesús y le dice: te reprendo. Jesús le responde y le dice públicamente: apártate de mí, Satanás, porque el plan de Dios era perfecto. El plan de Dios estaba muy claro, que Jesús tendría que pasar por el sufrimiento,
tenía que pasar por la laceración mortal de su cuerpo. Mas sin embargo, Pedro en su humanidad pensó en algún momento que el plan no debería de ser ese, que habría otro plan, probablemente ahorrarle a Jesús el sufrimiento que la Biblia pronosticaba, la Biblia había anticipado que era necesario que sufriese. En Isaías capítulo 52 y capítulo 53, la Biblia nos presenta a un Mesías que iría a sufrir. Pero en aquel momento el judío tradicional no conectaba el sufrimiento con el reinado del Mesías. Ellos pensaban, ellos esperaban, porque desde muy jovencitos habían sido enseñados que el Mesías llegaría y llegaría a un puesto de autoridad, a la presidencia, por así decirlo, a la gobernatura, por así decirlo. Llegaría un momento en el que él saldría de alguna familia y sería entronizado sin tener que sufrir. Porque ellos esperaban a un Mesías que les diera todo el bienestar que el pueblo no tenía en aquella ocasión. Esperaban de un Mesías que hiciera leyes, que hiciera decretos que permitieran un bienestar comunal, un bienestar para todos, sin que él como individuo, sin que él como persona tuviese que sufrir. Pero no es así el reinado del Mesías. No era así que estaba contemplado en el plan de Dios. Jesús no estaba pensando en ir a Jerusalén a ganar poder, sino que estaba pensando en entrar a Jerusalén a perder prestigio, a ser crucificado, a ser muerto, a ser lacerado, a ser lastimado, a ser herido mortalmente por causa del amor que Él tiene por nosotros, y en su misión estaba que debería de ser el Salvador, pero no un Mesías políticamente reconocido sin que tuviera ningún sufrimiento. Yo me puse a pensar en esto mientras preparaba este mensaje. Acabo de estar en Guatemala y me puse a pensar, a hacer una comparación. Los diputados que son los padres de la patria en Guatemala se acaban de autorrecetar un aumento de sus salarios de más o menos 40% sobre un salario que ya pasa los $10,000 al mes. Ahora se querían aumentar a 14,000. O sea, servirle al pueblo sin sufrimiento. Mientras el pueblo de Guatemala tiene dificultades para poder encontrar trabajo, para poder permanecer en el trabajo, por causa de la polarización que hay en mi país en este momento. En Guatemala ahorita es muy fácil encontrar a la gente muy pobre o a la gente muy rica. No hay clase media. No hay gente como usted y como yo que podemos eventualmente ir a un restaurante y comernos un buen plato de comida y no sentirnos culpables porque nos va a hacer falta, como le haría falta si una persona muy pobre sale para ir a un restaurante. A las personas ricas pues les sobran los recursos. Mi ilustración es para decirle que el reinado de Jesús incluía el sufrimiento, lo cual hoy en día muchas personas en autoridad no quieren sufrir, quieren tener los beneficios como que si eso fuera el gran objetivo. No era el gran objetivo de Jesús. Jesús no estaba preocupado por su prestigio. Él no estaba preocupado por otra cosa que no fuera cumplir con la misión que su Padre le había encomendado. Y esa misión lleva consigo la salvación, pero la salvación lleva en sí misma el discipulado.
Voy a explicar eso dentro de un ratito. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy a leer el versículo 34 porque es el asunto relevante. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, 3 cosas hay que hacer: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Por qué? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En esto que he dicho anteriormente hay 2 cosas que son relevantes. Una es de que Jesús es rey en la cruz. Y segundo, si quieres seguir a Jesús, tú tienes que tomar tu cruz. En otras palabras, tienes que identificarte con la misión de Jesús y reconocer que para poder ser seguidor de Jesús es necesario tu sacrificio. Es necesario pagar el precio. Voy a hacer 3 preguntas y yo sé que 2 de ellas las puedo responder yo. La tercera la va a responder usted mismo. La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué es un discípulo? Para mí, un discípulo es como un aprendiz. Un discípulo es un seguidor que aprende observando y haciendo. Un discípulo es un seguidor que aprende observando y haciendo. Hay que hacer una distinción muy clara entre el quien es simpatizante de Jesús y aquel que es seguidor de Jesús. Cuando usted no conocía a Jesús, probablemente a usted se le hizo fácil ser un simpatizante de Jesús. Pero es hasta que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, hasta que usted entiende que Jesús vino para morir en la cruz del Calvario, para ser arrancado de esa cruz, sepultado y por 3 días permanecer en esa tumba, que al tercer día resucitó y que subió al lado de Dios Padre, en este momento está intercediendo por usted y por mí. Es hasta que usted entiende bien eso que usted debe entender que Jesús no comisionó a sus discípulos o a sus seguidores a ser simpatizantes de su causa, sino que Él comisionó a los que le seguían, los comisionó a ser discípulos entre las naciones. Esto está en Mateo capítulo 28. Usted está familiarizado con este texto. Es muy importante hacer la distinción, aprender a hacer la distinción entre ser fanáticos o ser simpatizantes de la causa de la misión de Jesús y el hecho de ser seguidores de Jesús. Todo lo que hacemos en Grace, todo lo que hacemos en Iglesia Grace,
Cuando le invitamos a usted a la reunión de parenting, cuando le invitamos a usted a un grupo fraterno, cuando le invitamos a usted a una reunión de mujeres, cuando le invitamos a usted a una reunión de varones, cuando lo incluimos a usted en una reunión de liderazgo, cuando le invitamos a que salga con nosotros a evangelizar, cuando le decimos es bueno que usted se congregue, que usted lea la palabra, que usted ore, todo eso es vocabulario que se usa para poder hacer de usted un seguidor de Jesús. El objetivo no es hacerlo a usted seguidor del pastor Edgar Núñez o ser fanático de las predicaciones, de las enseñanzas de la iglesia Grace. El objetivo literal es de que usted sea seguidor de Jesús. Y esto para nosotros en esta casa es muy importante, porque ser un simpatizante de la causa de Jesús impone un estilo de vida que no es igual al estilo de vida que un discípulo de Jesús lleva. El que es apenas un admirador, un fan de la obra redentora de Jesús, lo va a admirar como admira los buenos resultados de su equipo favorito de fútbol, por ejemplo. Pero no necesariamente significa que se identifica plenamente con los méritos de Jesús. El estilo de vida de un discípulo de Jesús es un estilo de vida, voy a usar la palabra radical para poder darle una connotación fuerte a mis palabras. Requiere de un estilo de vida radical que se caracteriza por algunos factores importantes. Número uno, por la santidad. Alguien que es discípulo de Jesús valoriza su estado espiritual a tal punto que no compromete su santidad delante de cualquier circunstancia o bajo cualquier presión o buscando un beneficio temporal. Un seguidor de Jesús valoriza los conceptos de familia que la Biblia promueve. El seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, valoriza lo que le llamamos iglesia. La palabra iglesia se ha desmotivado, se ha abaratado tan fácilmente que hoy cualquiera tiene una iglesia o cualquiera menosprecia la iglesia, cuando la iglesia es la novia de Jesús. La iglesia es la amada de Jesús. Habrá una boda que es las bodas del Cordero, en donde Jesús hará nupcias con usted y conmigo como su novia. Así de importante es la iglesia de Jesucristo. Mas sin embargo, hemos visto abaratar eso, porque para muchos que son apenas simpatizantes de la obra, de la misión de Jesús, sin entender que no necesitamos ser solamente simpatizantes, tenemos que ser seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús valorizamos esas tres cosas que ya mencioné. La salvación responde a la fe que depositamos en Cristo Jesús. La salvación, mis hermanos, una vez que la obtenemos, la salvación es el ticket que nos incluye ahora en la familia de Dios. La salvación literalmente es decir, pertenezco a la familia de Dios. El discipulado es llevar tu cruz y aprender a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. El discipulado es voy a ponerlo de esta manera. Cuando el Padre vio que Jesús alcanzó su cometido, cuando Él cumplió con su misión,
Él trajo salvación hacia todos nosotros. Eso ya es un hecho. Está basado en Cristo Jesús. Nadie es salvo por sí mismo, nadie es salvo por sus propios méritos. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, para que no haya nada en que gloriarnos, sino que sea Cristo glorificado en todo. El discipulado es el sello de que perteneces a la familia de Dios. Es tu marca. Por eso voy a insistir en decir que el discipulado es un estilo de vida. El seguidor, el fanático, no quise decir seguidor, quise decir el que es fanático nada más, el que le interesa la causa de Jesús nada más, no tiene la responsabilidad que tiene un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús tiene responsabilidad sobre sí mismo y sobre los demás. Nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso, mis hermanos, ya dije eso y lo voy a repetir. Cuando usted es invitado a unas clases de padres, cuando usted es invitado a una reunión de mujeres o una reunión de varones, a unas clases de discipulado, o es incluido en una reunión de liderazgo, es con la firme intención de discipularle a usted, de darle a usted los argumentos, los recursos bíblicos, teológicos necesarios para que usted sea un verdadero seguidor de Jesús. Muchas personas no entienden ese grado de responsabilidad. Entonces, con venir a la iglesia el domingo se conforman, o con eventualmente aparecer en un grupo fraterno se conforman, cuando la realidad, la demanda real es que nosotros tenemos que establecer un estilo de vida que valoriza la santidad, la familia y la iglesia. Eso establece prioridades. La segunda pregunta que yo voy a hacer y que puedo responder es: ¿qué pide Jesús a sus discípulos? En Lucas capítulo 14, ¿qué es lo que le pide Jesús a sus discípulos? Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35. Y le acompañaba una gran multitud. Y volviéndose él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vaya. Tremendísima, cardíaca demanda de parte de Dios para los que queremos ser discípulos de Él. En el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No hay cómo, mi hermano, sin llevar una vida de sacrificio, una vida devota a Dios. No hay cómo ser llamados discípulos de Jesús si no estamos llevando nuestra cruz. ¿Por qué? Versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? De otro modo, cuando hayan puesto los cimientos y no pudo terminar, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Versículo 31. ¿O qué rey, saliendo al encuentro de otro rey en la guerra, no se sienta primero y decide si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía muy lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es buena,
Pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo restaurará su salinidad? No sirve ni para el suelo, ni para apilar el estiércol. Se tira a la basura. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que requiere Jesús de sus discípulos? Número uno, Él requiere más. Él no está conforme con poco. Él quiere más de nosotros. Cuando la Biblia dice que Él quiere que aborrezcamos a padre, madre, hermano, hermana, no está diciendo que tenemos que tener antagonismo con Él, con ellos, que debemos pelearnos con ellos. Está diciendo nada más que debemos amarlos o preferirlos menos en comparación de lo que amamos o preferimos a Dios. Yo amo mucho a mi esposa y yo supongo que también ella me ama a mí. Pero les puedo decir, ni ella ni yo nos amamos más de lo que amamos a Dios. Y eso tiene que ser verdad para usted como lo es para mí. No debe de haber otro amor, otra preferencia antes de Jesús o entre Jesús y usted, porque entonces hay idolatría. Y la idolatría es pecado y es castigado de parte de Dios. Nosotros tenemos Cristo, para que nosotros seamos sus discípulos, requiere de nosotros más de lo que normalmente estaríamos dispuestos a dar. Requiere que nosotros no andemos en antagonismo con la familia, sino requiere que nosotros los prefiramos menos cuando el asunto es escoger entre Dios y la familia. La familia es importante, tiene un lugar de preferencia en las cosas de Dios y en el reino de Dios, pero no debe de ser más importante. Usted no debe de amar más a sus hijos de lo que usted ama a Dios. Hay personas que aman más a sus hijos de lo que aman a Dios. Hay personas que aman más la iglesia pensando que eso es amar a Dios que lo que ellos aman a sus hijos. Es un error muy grave que mucha gente mal enseñada comete, de amar tanto la iglesia que descuida a su familia, descuida sus actividades familiares por las actividades de la iglesia. Las actividades de la iglesia nunca son igual a amar a Dios. Amar a Dios es otro nivel, es otra cosa a la cual nosotros hemos sido llamados. Jesús pide que le demos más. ¿Qué otra cosa pide Jesús de sus discípulos? Pide que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestras preferencias. Muchas veces yo sé que usted y yo por naturaleza somos egoístas, pensamos antes en nosotros mismos que pensar en los demás. Pensamos antes en cuánto beneficio me va a causar hacer algo antes de pensar en cuánto beneficio le puede causar a otros si yo hago algo. En nuestra cultura, mis hermanos, no tenemos el factor morir a nosotros mismos. La cultura en la que vivimos, la cultura que nos rodea, hay un estímulo constante, frecuente al egoísmo, al todo es a respecto de mí. Y esto es algo que para ser discípulo de Jesús es necesario que cambie. Es necesario que mueras a ti mismo, que mueras a tus pasiones, que mueras a tus deseos, que mueras a aquellas cosas que van a satisfacerte a ti más que satisfacer la demanda que Cristo tiene de parte de ti. Esto, mis hermanos, son cosas claves
para ser felizmente discipulados. Sin que nosotros le querramos o prefiramos a Jesús sobre todas las cosas, sin morir a nosotros mismos, estamos de alguna manera comprometiendo nuestra calidad en el discipulado. La tercera demanda de Jesús para nuestro discipulado es rendirlo todo. Fue lo que leímos en Lucas, ¿verdad? Que Él dice que lo rindamos todo en Lucas capítulo 14. Por tanto, versículo 33 dice: por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, esta es una invitación seria. Esta es una invitación que va a definir de alguna manera el éxito de tu vida en tu caminar con Cristo. El hecho de rendirlo todo a Jesús. El rendirlo todo a Jesús no es una cuestión natural en el ser humano. Tenemos que aprender a hacerlo. Jesús lo pide todo. No hay que dejarnos nada para nosotros mismos. El discipulado debe de ser intencional y comunitario. El discipulado es gradual, es continuo, pero es inevitable. En esta vida con Dios, muchas personas dicen: bueno, yo tengo vida con Dios, yo oro, yo leo la palabra, y piensan que eso es suficiente. Pero para ser completos necesitas ser discípulo de Jesús. Necesitas ser un seguidor, no alguien a quien te fascina la obra de Jesús, alguien que fanatizas con la obra de Jesús, sino que necesitamos ser personas que hemos probado que lo amamos más a Él, que lo preferimos más a Él que sobre todas las cosas, que hemos muerto a nosotros mismos y que nos hemos rendido a todo. Mi punto importante de esta tarde, que quiero que usted por favor lo escriba, está en sus notas, me imagino. Mi punto importante es: seguir a Jesús es una propuesta de todo o nada. Seguir a Jesús es una propuesta de todo o nada. No puedes decir que tienes vida, tú puedes decir que tienes vida con Dios porque oras, porque lees la palabra. Pero si no eres discípulo, esa vida es religiosa. No es la vida victoriosa que Dios quiere para ti. Una cosa que yo he visto desvanecerse, y quiero ser muy claro con ustedes en esta tarde de parte de mi corazón. Una cosa que yo he visto desvanecerse es la calidad del discipulado. Hoy las iglesias se llenan de gente. Las iglesias se llenan de masa de gente, pero de muy pocos discípulos. Jesús en su mensaje, cuando Él va a las multitudes y les dice: si usted quiere seguirme a mí, para ser mi discípulo, tiene que morir a usted mismo, tiene que llevar su cruz. Ese mensaje no hizo que más gente lo siguiera. Ese mensaje lo que hizo fue que algunas personas dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque hay personas que siguen a Jesús por razones totalmente equivocadas. Muchas personas siguen a Jesús o van a una iglesia o se congregan en determinadas congregaciones con motivos equivocados. Quieren que Jesús los sane, quieren que Jesús haga por ellos algo, que les dé una mejor vida, que les haga un milagro, que les dé un buen plato de comida. Son razones que yo voy a decir genuinas, tienen su lugar, pero esa no debe de ser la razón por la cual nosotros debemos seguir a Jesús. Nosotros tenemos que tener las razones correctas
por las cuales debemos seguir a Jesús, y la razón correcta es porque Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor, Él es la autoridad, Él es el más grande, Él es lo más importante, Él es lo único importante, Él es lo máximo en nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra convicción, porque como he dicho ya dos veces, esta es la tercera que lo voy a repetir. Hay gente que dice: yo tengo vida con Dios. Algunos dicen: no necesito ser discipulado. Si por error tú has dicho alguna vez que no necesitas ser discipulado, créeme que estás en un tremendo y grave error, porque tú y yo necesitamos ser discipulados para poder ser llamados discípulos de Jesús. No solamente oidores, farsantes cristianos que decimos una cosa y vivimos en otra cosa. El verdadero discípulo vive. El verdadero discípulo de Jesús, tengo esto en mis notas. El verdadero discípulo de Jesús se va a equivocar, va a cometer errores. Pero una cosa que el discípulo de Jesús al cometer errores va a hacer es buscar la corrección de Jesús. Va a hacer lo siguiente: va a buscar la corrección que Jesús, como Rey, como Señor, como Maestro y sublime Redentor, está autorizado a dar a nuestras vidas. Corrección. Los discípulos de Jesús no somos perfectos. Los discípulos de Jesús somos personas muy imperfectas. Mi matrimonio es increíble. ¿Por eso es perfecto? No. Pregúntenle a mi esposa. Pero de hecho, mi matrimonio es mejor ahora que lo que fue antes, lo que fue cuando empecé. Yo creo que esto es verdad para todos ustedes que están casados. Nuestro matrimonio requiere de nosotros una actitud sacrificial. ¿Qué quiero decir con eso? Requiere que yo entienda que me hice una alianza, que hice un pacto con mi esposa, que lleva consigo la afirmación de que voy a pensar por los dos. No voy a pensar solo en mí. A mí me cuesta, y les voy a contar algo que probablemente a usted como persona casada les ha ocurrido. ¿A cuántos de ustedes les gusta que su esposa, si usted se sirve su plato de comida? Vamos a suponer que usted va a un restaurante y usted ordena su plato de comida y ella ordena el suyo también. ¿A cuántos les ha pasado que ella le dice, viene con su tenedor y su cuchillo ya en la mano, ¿verdad? Y dice: "Can I try? ¿Puedo probarlo?" ¿A cuántos les ha pasado eso? Sea honesto y levante una mano. Qué bueno que ya vemos 3 por lo menos que nos ha pasado. Yo le digo, lo que eso provoca en mí es así como: oh my goodness, ¿en serio? ¿En serio quieres probar de mi plato? Si has tenido la oportunidad de escoger el tuyo, ahora quieres probar el mío. Eso, aunque a mí no me guste, lo admito. ¿Por qué? Porque hemos hecho un acuerdo, hemos hecho un pacto, que no se trata de mí, se trata de nosotros. Esta analogía es para terminar mi prédica de esta tarde. Yo puedo hacer esa analogía con lo que es nuestra vida como discípulos de Jesús. Nosotros tenemos
debemos aceptar que sus preferencias son mejores que las nuestras. Que lo que Él escoja para nosotros es mejor que lo que nosotros podamos escoger para nosotros. Le dije que yo tenía 3 preguntas y ya respondí 2, pero la tercera y la última usted la va a responder. ¿Y cuál es la pregunta, pastor? La tercera pregunta es: ¿estoy dispuesto a ser un discípulo? ¿Está usted dispuesto a ser un discípulo? Esa es una respuesta que solo usted puede dar. Esa es una respuesta que a mí me gustaría que usted dijera: yes, pastor, sí, pastor, con mucho, sí, yo quiero ser un discípulo, pero no quiero agarrarlos, por así decirlo, en un momento emotivo. Quiero que usted sea muy reflexivo. Quiero que usted reflexione bien en lo que usted ha entendido y entiende hasta ahora de lo que es su vida discipular o su vida como discípulo seguidor de Jesús. Si usted en su reflexión entiende que usted solamente es afín a la causa de Jesús, pero usted no es seguidor de Jesús, yo le recomiendo, en aras de ver su vida mejor, que usted deje de ser afín solamente a la obra misionera de Jesús, para que usted se convierta en un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús, como dije, tiene marcas. Una de las marcas es de que va a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. La clave para realizar todo nuestro potencial como individuos está en seguir a Jesús. La clave para poder alcanzar nuestro potencial individualmente y como iglesia está en ser discípulos de Jesús. Usted ha visto aquí que ha venido gente. Yo no puedo juzgar el corazón, ni debo juzgar el corazón de las personas que entran por esta puerta. Pero hay personas que han entrado en esta puerta esperando tener un culto excepcional, una experiencia sobrenatural. Le puedo decir, porque trato con las personas, que muy pocas han venido y se han quedado para seguir a Jesús. Para poder alcanzar nuestro potencial como iglesia, necesitamos ser discípulos de Jesús. Así de radicales, así de serios en esto de que para nosotros la vida depende de nuestro discipulado, de la influencia que Jesús ejerce sobre nosotros. Yo puedo hacer algo en esta tarde, como por ejemplo preguntarle qué es mejor, chimichangas o huevos con chorizo. ¿Qué creen ustedes que es mejor, chimichangas o huevos con chorizo? Va a depender de su gusto. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es mejor, Pepsi Cola o Coca-Cola? Y algunos van a decir Coca Diet, porque están en la onda del healthy mood. Pero una cosa que es más importante que esto es, la pregunta es: ¿quieres tú también ser un discípulo de Jesús? ¿Qué es mejor, no ser o ser discípulo de Jesús? Lo mejor es ser discípulo de Jesús. Mi punto importante para despedirme esta tarde es que el discipulado es una proposición de todo o nada. El discipulado es una proposición de todo o nada.
Esta tarde, mis hermanos, yo quiero animarles a que usted reflexione, a que usted piense seriamente dos cosas. ¿En dónde está usted ahora en su vida de discípulo de Jesús? Si usted descubre que está lejos de ser un discípulo y solo es un fanático, solo es un admirador de la obra de Jesús, y yo vengo en el nombre de Jesús a convenirlo a que usted acepte ser discípulo de Jesús. La segunda cosa que yo me atrevo como su pastor a sugerirle, a pedirle, es no confunda amar a Dios sobre todas las cosas con menospreciar el señorío de Jesús en su vida. Ambas cosas son vitalmente importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas es importante, pero no es todo. Tú necesitas ser discípulo de Jesús. Hágame el favor de ponerse de pie y permítame orar por ustedes en esta tarde. Amado Dios, yo estoy muy agradecido por la revelación de tu palabra en esta tarde. Estoy muy agradecido, Padre, por la bendición que me das de poder entender, de poder aceptar y de poder vivir como un discípulo tuyo. Yo te ruego, Dios, yo sé, Señor, que no soy el mejor ejemplo, no soy el ejemplo sublime de un discípulo. Sé, Señor, que hay fallas en mí. Sé, Señor, que hay debilidades en mí. Sé, Señor, que hay cosas que aún no he alcanzado. Pero una cosa estoy seguro, Dios, es de que tú estás conmigo. De la misma manera, Señor, yo sé que hay aquí delante de mí un grupo de hombres y mujeres que no son perfectos, que intentan caminar en santidad, que luchan, Señor, todos los días con sus tentaciones. Pero, Señor, yo te vengo a suplicar en esta hora que nos permitas no solamente buscarte para solucionar esos problemas, sino para convertirnos en discípulos fieles a ti, Señor. Señor, permítenos aborrecer las otras cosas y preferirte a ti. Permítenos, Señor, renunciar a todas las cosas para poder preferirte a ti. Permítenos, Dios, llevar una vida de sacrificio como la que Jesús vivió mientras nos dio ejemplo aquí en la tierra. Te suplico, Dios, que tú bendigas a mis hermanos el resto de esta semana. Que todas las cosas que ellos hagan, Señor, las hagan radicalmente influenciados por el Evangelio, radicalmente influenciados por tu palabra, Señor. Que a donde ellos vayan, la gente pueda saber que son tus discípulos por el amor que se profesan unos a otros. Yo los bendigo, Dios, creyendo que tú no solamente los amas, sino creyendo, Dios, que los amarás con amor eterno. Yo los bendigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús y pase una muy buena tarde.